Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saluda a su amigo Jesús Arismendi Valdés en este programa de Altruismo Generativo, un espacio para las organizaciones de la sociedad civil, emprendedores, pequeños y medianos empresarios, voluntarios, etcétera, que quieran contribuir y sumarse a una causa, contribuir con su granito de arena. Y hoy me da mucho gusto tener en este estudio de Procats, aquí en Altruismo Generativo, a Regina Altena. Ella es presidenta fundadora del Centro Mexicano Alzheimer, Asociación Civil. Bienvenida, Regina, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Un gusto estar aquí contigo. Pues cuéntanos, Regina, tú llegas a México hace 44 años procedente de Alemania. Cuéntanos esa historia, te enamoras de nuestro país y contribuyes con tu granito de arena al poner el Centro Mexicano Alzheimer. Cuéntanos un poquito, pero primero creo que habías llegado a un país de Centroamérica y luego ya te pasaste para México, ¿no? Así fue. Pues llegué primero a Guatemala y estuve trabajando algunos años y después muchos años en Chiapas con refugiados guatemaltecos y después ya aquí en la Ciudad de México, siempre con organizaciones de la sociedad civil, porque pues siempre quería aportar mi granito de arena en la ayuda social. Entonces, allí estuve también trabajando en muchas organizaciones de la sociedad civil en diferentes ámbitos, desde derechos humanos, la educación, la Fundación Rigoberta Menchú, Casa de la Amistad. Después el tema del cáncer también muchos años en MEXFAM, Asociación Mexicana para la Planeación Familiar. Y con el cáncer estuve también trabajando un programa muy interesante de concientización. Estamos en el mes de octubre. Entonces, justamente con la Fundación Livestrong, la Fundación de Lance Armstrong, y ahí fue Comparte tu historia, es nuestra fuerza contra el cáncer. Y después del cáncer, pues ya pasamos al Alzheimer. Pero, ¿qué te movió de venir de Alemania para acá? O sea, ¿qué te hizo Regina Altena ver algo, hacer tu voluntariado? ¿O cómo fue esa parte que te conectas con México? Bueno, primero con Guatemala, luego en Chiapas y luego todo este recorrido por las instituciones de asistencia privada, algunas asociaciones civiles. Bueno, Yes. eso también es una gran historia de Regina. Pues fíjate que siempre fue una cuestión, como te decía, de la vocación social y quería pues hacer algo a favor de la gente. Quería estudiar medicina en de joven, como desde los 15 años quería estudiar medicina, solo que en mi país no fue tan fácil en aquel entonces. Tenía muy buenas calificaciones, pero me faltaban unos puntos porque había una restricción muy fuerte cuando yo terminé con el bachillerato y podía ingresar a la universidad. Entonces había una cuestión que tenías que esperar 5 años porque nada más podías entrar directamente con promedio 10. Tenía 9 punto algo y me faltaban estos décimas que determinaron al final una vida, porque pues empecé a estudiar enfermería y el último año en la enfermería conocí a un ya de por sí que había estado pensando que quería viajar y que quería estar en Centroamérica, pues había mucha solidaridad con Centroamérica en aquel entonces. Entonces llegó un médico guatemalteco indígena al hospital donde yo trabajaba, casado con una alemana, y él me hablaba de Guatemala y de Guatemala y de Guatemala. Y pues finalmente allí con él y con otras personas formamos el movimiento de solidaridad con el pueblo de Guatemala. Y en el 80, pues él se regresaba y me ofrecía si no quería trabajar con él en su hospital. Entonces yo decía, bueno, voy a pensar los 5 minutos. Pero como ya quería venir, entonces sí vine. Y porque todavía tenía que esperar más para obtener ahí la parte de poder ingresar a la Facultad de Medicina. Y dije, bueno, voy entre tanto a Guatemala. Entre tanto también llegó la parte del lugar en la universidad, en la Facultad de Medicina en Alemania. Pero ya estaba yo aquí, entonces aquí
ya la transformación fue tan profunda de que ya decidí quedarme aquí de este lado, como ves. No, pues está bien hecho raíces aquí, Regina, ¿no? La parte, digo, latinoamericana distinta a la europea, ¿no? O sea, te enamoras, ¿no? De lo que haces trabajando en este hospital. Y bueno, de ahí das un brinco a Chiapas o a México. Pero ¿cómo fue? ¿Terminas ahí de estudiar enfermería en Guatemala o cómo estuvo, No, no, Regina? no. Estudié, terminé la enfermería y me gradué en Alemania Ajá. todavía. Ujú. De hecho, el 16 de septiembre hay días en la vida que son como así, ¿verdad? Yo ya tenía comprado mi boleto, ya había rentado mi depa y todo lo demás, ya estaba lista, nada más estaba haciendo el examen y hablo a mi casa para decirles que el examen estuvo muy bien, que todo tranquilo. Y mi finado abuelo me decía, ay, cómo me da gusto, mijita, de que puedes estudiar. Y yo decía, no, abuelito, ya terminé, me voy a Guatemala. Y no estaba mi mamá, me hablaba un par de horas después y me decía, llegó una carta de la universidad. Y fue la admisión a medicina. Entonces allí fui, pues al día siguiente a inscribirme, pero pues ya preguntando qué pasaba en el primer semestre, pero como ya tenía yo algo de práctica, me decían, bueno, el primer semestre no es tanto. Entonces ya me vine aquí y después regresé todavía a estudiar, pero me vine otra vez y ya la situación en Guatemala fue muy complicado porque fueron tiempos de guerra en Guatemala. La gente ya no podía estar en la clínica, de hecho tuvieron que cerrar la clínica. Y venía yo justamente a Chiapas porque ya estaban llegando muchos refugiados y se necesitaba también pues la atención médica y de enfermería allí. Y así fue que me quedé. Ahí en Chiapas, ¿cuánto tiempo estuviste, Regina? Muchos años, como 7 años. 7 años. Está desempeñando esta misma labor de ayuda a los refugiados. Exacto. Pues todo, allí hacíamos absolutamente todo. Pues la capacitación, la atención, pero también pues la atención del proyecto, y buscar donativos desde aquel entonces y todo lo que implica el desarrollo de una comunidad. ¿No? Y sobre todo esta parte indígena, ¿no? Hacer creer que en las comunidades, bueno, pues conseguir el recurso, ¿no? Para ayudarlos. Y bueno, esa parte también es a veces compleja, ¿no? O sea, vender un proyecto, saberlo vender y bueno, estar preparado para llegar a ese donante y pues que te crean y que sobre todo aportar ese recurso. Pero tú con evidencias, con pruebas, aquí está mi trabajo, estamos apoyando de corazón, contribuyendo con mi granito de arena, ¿no? Sí, sí, fue así. Bueno, allí hubo mucha solidaridad en aquel entonces, porque pues era tremendo el éxodo, sobre todo, como bien dices, de la población indígena y sobre todo de la jornalera ante las masacres los masacres que hubo en Guatemala, pues se quedaban y ya venían con la familia y venían pues sin nada. Entonces había que empezar a vivir todo un proceso distinto y había que buscar los recursos para que esto fuese posible. Y bueno, de ahí, Chiapas sales a la Ciudad de México o a qué otro estado de la República, Regina. No, ya la Ciudad de México. Y bien Ya te, entre tanto, bueno, ya me casé, ya tuve hijos, tenemos 3 hijos, entonces ya con hijos es un poquito más complicado, entonces ya pues nos mudamos aquí al ámbito de la Ciudad de México. eras muy joven, ¿no? Muy chamacona, Bastante, ¿no? bastante. Y bueno, pues ya fue que te adentraste a este mundo, bueno, de manera más profesional con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Exacto, empecé primero con el Centro Fray Francisco de Vitoria o PAC, con el padre Miguel Concha, que en paz descanse. Y de ahí con la Fundación Vamos, la Vamos Auténtica. No, la mera, mera. Y de allí pues con otras organizaciones que ya mencioné. Y que ya te fuiste vinculando poco a poco, ¿no? Y que has hecho una gran labor, ¿no? Y decirle a quienes nos ven, nos escuchan, que prueba de ello es Regina Altena, que vino desde su natal Alemania, acá primero paso por Guatemala, México, y que ha contribuido con su granito de arena
digo, pues, con una necesidad, ¿no? Y que ese amor por México aquí queda evidenciado, ¿no? Y dices, me notificaron de que me quedé en la escuela un 16 de septiembre, ¿no? Y para nosotros, los mexicanos, el 16 de septiembre es una fecha emblemática importante, ¿no? Exacto, por eso te digo que hay algunos días que son así emblemáticos en la vida de uno, ¿no? Después puedes reflexionar si hubieses tomado otra decisión que hubiese pasado, pero como el hubiera no existe, es complicado, pero son días de verdad muy bonitos porque, bueno, tomaría las mismas decisiones. ¿No? Y no te equivocaste, Regina, tomaste la mejor decisión. La prueba es que te conocemos muchos comunicadores del sector social, digo, entre ellos nuestra buena amiga Maru López. Le mandamos un abrazo y un saludo. Y bueno, pues aquí está la evidencia, ¿no? De que el gran trabajo, de que con voluntad, con fuerza, no hay egoísmo, todo es de compartir, dar, ayudar, sobre todo este sector tan vulnerable de los adultos mayores. Y ya después de que regresemos del corte vamos a platicar de lleno con Regina del Centro Mexicano Alzheimer y todo esto que están haciendo, ¿no? Con la mariachiterapia, estos de los cuidadores de personas adultas mayores y todo lo que conlleva a esta parte, ¿no? Que no es muy visible, es complejo y bueno, que en Alemania tienen ya mucha experiencia de la década de los 70 y que tú has trabajado ya con diferentes organismos, por ejemplo, un caso de la Embajada Alemana acá en México y que han realizado varios foros. Y bueno, pues si te parece, Regina, vamos a un corte y Claro que volvemos. sí. Continuamos en Altruismo Generativo platicando con Regina Altena, presidenta fundadora del Centro Mexicano Alzheimer, Asociación Civil. Y platicamos de buenas experiencias que has tenido, ¿no? De que llegaste a Guatemala, en Chiapas y trabajando con las comunidades indígenas, ¿no? Esta parte cultural y bueno, entramos de lleno con este trabajo que has hecho por los adultos mayores, ¿no? En las comunidades indígenas, bueno, platicamos en el corte, bueno, pues existe el patriarcado, el consejero, al que se respeta al adulto mayor, el que todos consideran el que conoce todo, pero pues los tiempos, digo, y en esta sociedad mexicana y en otras, digo, al adulto mayor se le relega, se le hace un lado, Regina. Sí, justamente. En las comunidades allí todavía está el consejo de sabios, el consejo de ancianos, y es valorada la aportación de las personas mayores. Honramos la experiencia y eso es lo que hemos estado perdiendo. ¿Y qué creen? La noticia es de que la sociedad mexicana está envejeciendo, porque ya desde hace más de 10 años, desde el 2013, el INEGI nos dice que habemos más personas mayores de 60 años que niños menores de 5. Y esta situación, pues, está así y pues llegó para quedarse Jesús, porque eso no va a cambiar. Y por ese proceso tan acelerado de envejecimiento es que cada vez también vamos a ser más personas mayores. Hoy día ya somos 14.7% de la población, con cifras absolutas arriba de 20 millones de personas. Y en la Ciudad de México es la entidad más envejecida. Allí el porcentaje es arriba del 18%. Y eso todavía va a seguir así en un envejecimiento muy acelerado, porque 14-12%, por ejemplo, en Alemania se logró hace 50 años, en 1973. Pero aquí en México no nos vamos a esperar otros 50 años, porque este proceso de envejecimiento va a ser mucho más acelerado. Y con ese también vienen enfermedades como las demencias, que hoy día ya son un problema de salud pública y que allí lo ligamos con el envejecimiento justamente porque el único factor cierto de riesgo de tener algún tipo de demencia, siendo la enfermedad de Alzheimer la forma más frecuente, es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad que tú puedes tener algún tipo de demencia. Empieza el Alzheimer esporádico, ligado a la edad, entre los 60 y 70 años con una prevalencia como del 6%, pero arriba de 85 años ya es un 40%.
Entonces estamos estimando que al menos, y este es un cálculo bastante conservador, hoy día en el país hay 2 millones de familias, y digo a propósito familias, que están teniendo algún impacto por una persona, un miembro que tiene alguna demencia en la familia. Y no solamente es la persona afectada, sino también es toda la familia que no solamente pues se enfrenta, sino también se preocupa y se ocupa y a veces no entiende. Y allí nos enfrentamos muchas veces con estigma, con desinformación. Normalizamos los olvidos. Es normal que a don Jesús se le olviden las cosas porque ni modo, don Jesús ya es mayor de edad. Claro. Entonces, pues ni modo. Y como es normal, no tenemos nada que hacer. No lo llevamos oportunamente al geriatra, desconocemos que no solamente son los olvidos, sino los olvidos son nada más uno de 7 síntomas. Y ojo, no necesariamente empiezan con los olvidos. Puede empezar antes con problemas de lenguaje. Pásame aquella cosa, esa cosa blanca de allí, porque ya no me acuerdo que se llama azúcar. Ujú. O problemas de que empiezo una frase y no la puedo terminar. Cada caso es distinto. Depende de muchos factores y sobre todo depende de algo que le llamamos la reserva cognitiva. Si yo tengo 5 sinónimos, puerco, marrano, cochino, cerdo, y se me olvidan 3, todavía tengo 2 y puedo seguir nombrando al animal. Pero si nada más tenía 2 y esos 2 se me olvidan, ya no lo puedo nombrar. Claro. Y pues hacemos chistes, ¿no? Donde dejé las llaves y ya llegó el alemán. Pero desconocemos la realidad de las personas que están viendo y viviendo estas etapas. Distinguimos 3 etapas, 1, 2, 3, leve, moderado, grave. En la primera etapa, y hay una etapa todavía preclínica, una etapa 0, si queremos llamarla así, que es deterioro cognitivo leve, que hasta cierto punto podría atribuirse como al proceso normal, entre comillas, de envejecimiento. Pero si este deterioro cognitivo leve se vaya desarrollando hacia una demencia o no, depende enteramente de la estimulación. Y en este tránsito entre la primera y la segunda etapa, pues la persona va a ir viviendo en un espacio de tiempo de 30, 40, 50 años atrás. ¿Está afectado la memoria? Sí, pero ojo, la memoria de corto plazo, más no la memoria de largo plazo. Vamos con la fiesta, con la familia y de repente el abuelo se levanta y canta de memoria una canción o declama un poema de la secundaria y le aplaudimos. ¡Qué buena memoria tiene el abuelo! Sí, pero pregúntale qué desayunó y no te va a poder contestar. Entonces, afectaciones a la memoria de corto plazo, problemas en el lenguaje, desorientación en tiempo, espacio y persona. Las personas con demencia no saben en qué día están, dónde están y quiénes son. Eso también es muy complicado. Luego afectaciones en el juicio y el razonamiento lógico. Luego, afectaciones en las actividades instrumentales y básicas de la vida diaria. Y los últimos 2 son cambios en la conducta y cambios en la personalidad. Todo este conjunto, Jesús, hace de que pues sean los síntomas de una demencia y pues las familias muchas veces desconocen estos síntomas y ahorita nos dicen ya con los conocimientos y demás, seguramente mi mamá empezó 5 años antes y no nos dimos cuenta. O mi papá empezó 7 años antes y no nos dimos cuenta. Y bueno, decías de las demencias, hay diferentes tipos de demencias y bueno, una es el Alzheimer, ¿no? Exacto. Porque hay muchos mitos, como decías, entonces como que la gente se confunde, etcétera, ¿no? Sí, justamente hay más de 40 formas de demencia o más, menos la mal llamada demencia senil. Y entre esa parte de normalizar los olvidos decimos, no, además tiene demencia senil, ¿no? Este no existe. Y no existe porque es un término que implicaría de que todas las personas mayores tuviésemos, todos los señores,
a una determinada edad, que podría llamarse senil, tuviésemos demencia, que tampoco es el caso, afortunadamente, ¿no? Entonces, si algún doctor les dice, llévense a su papá a casa porque tiene demencia senil, no hay nada que hacer, cambien de doctor, porque no se ha actualizado, no tiene el diagnóstico diferenciado. Porque la primera forma, como les digo, entre 60 y 70% es la demencia por enfermedad de Alzheimer, seguido por demencia vascular, mixta, frontotemporal, cuerpos de Lewy, enfermedad de Pick, enfermedad de las vacas locas, etcétera, etcétera. Pero la más frecuente es el Alzheimer. Y fíjate que luego nos hablan y dicen, mi papá sí tiene demencia, todavía no es Alzheimer. Ajá. Ok, ¿cómo está eso? Entonces platicamos de ello y explicamos a la familia los síntomas y apoyamos en este proceso. Y bueno, en este proceso y todo esto converge en Centro Mexicano Alzheimer. Dado tu experiencia de muchos años, dices, en el 2018 decido fundar esta organización para ayudar a todos estos adultos mayores. Y lo has hecho muy bien y pues, están haciendo un gran trabajo y varios programas, uno de ellos la Mariachi Terapia, que es un programa que me gusta mucho. Platícanos sobre eso, Regina. Sí, justamente la mariachi terapia es una forma, no solamente estamos acompañando a las familias y a los cuidadores en este proceso, sino también queremos transmitirles estas ganas de vivir, ¿no? Porque no podemos a partir de un diagnóstico, porque fíjate que las demencias pueden tener una muy larga evolución de 5, 10, 15 hasta 20 años. Y como familia o como cuidadora primaria no puedo vivir 20 años en el drama y en la tristeza. Tengo que conocer, comprender y aceptar la enfermedad. Tengo que informarme y tengo que encontrar formas que hacen más fácil la vida. Y la mariachi terapia es una de estas, porque en este proceso lo penúltimo que se pierde es la música. La música tiene un lugar muy, muy especial en nuestro cerebro, porque no solamente guarda estas piezas, sino también las liga con las emociones que sentíamos cuando escuchábamos esto. Entonces hacemos una terapia de reminiscencias que ayuda al bienestar de la persona, porque pues todo el mundo crecimos con mariachi terapia, con mariachi en la primera cita, en la boda, en cualquier evento. Y esto nos ayuda al bienestar de la persona. Cambiamos la actividad y en este momento, pues, venimos al bienestar tanto de la persona como de la familia. Exacto, y no solamente es del mariachi la diversión que llega al final de la fiesta, las graduaciones y que uno ya anda bien feliz, ¿no? Entonces, hay una alternativa y se llama mariachi terapia y que está ayudando a las personas con algún tipo de demencia, el Alzheimer, y que es una palomita aquí para el Centro Mexicano Alzheimer porque es algo nuevo. Cuando me platicó Regina hace un par de años, oye, vamos a tener la fiesta mexicana con el mariachi terapia, hubo un evento de presentación y dije, wow, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata, no? Y le encontré mayor sentido al mariachi, ¿no? Justamente sumamos estos dos elementos porque septiembre es patrio, pero también septiembre mes de Alzheimer. El 21 de septiembre desde hace 30 años es el Día Mundial del Alzheimer. Acabamos de celebrar en la Plaza de las Tres Culturas el 30º aniversario del Día Mundial de Alzheimer y justamente uniendo esos dos elementos, pues empezamos con la mariachi terapia. Ahora sí vamos a un corte, Regina, y volvemos para hablar no solo de la mariachi terapia, sino de los cuidadores primarios, que es algo muy importante en este proceso, ¿no? Y de las otras terapias. Exactamente. Vamos y volvemos. Continuamos en Altruismo Generativo platicando con Regina Altena del Centro Mexicano Alzheimer Asociación Civil. Platicamos de
estos programas, estas terapias de la mariachi-terapia. Ya nos platicabas cómo surge, pero hay también otros mitos por ahí, Regina, que si el estrés es este cúmulo para tener alguna demencia o el Alzheimer, todos estos mitos que hay, ¿no? Y bueno, en el Alzheimer platicábamos en el corte que el peso ideal de un cerebro en un humano es de como 1400 gramos y con Alzheimer se va reduciendo hasta 700, ¿no? Algo así. 700, 800 gramos. Justamente lo que pasa en el cerebro cuando hay una enfermedad de Alzheimer que fue descubierta por vez primera por el médico alemán, allí sí paisano, el doctor Alois Alzheimer, pues se lo pronuncio también. Ajá. Entonces, él descubre en 1906 en una de sus pacientes, al fallecer Auguste Zeta, de tan solo 51 años, ella presenta estos síntomas y después de fallecer, el doctor Alzheimer extrae su cerebro y lo examina por vez primera y detecta lo que son las acumulaciones atípicas de dos proteínas de más en el cerebro, la proteína beta-amiloide y la proteína tau, que matan de adentro y de afuera las células de nuestro cerebro. Y eso es progresivo, hasta el momento irreversible. Las demencias son incurables, pero no son incuidables. Ese es un mensaje que por favor se lleven quienes nos escuchen hoy día. Hay terapias. Y hay terapias sin fármacos, sin medicamentos, terapias no farmacológicas con resultados comprobados. Nosotros en Centro Mexicano Alzheimer aplicamos un modelo grupal de estimulación alemán que se llama MAKS, M-A-K-S, por sus siglas en alemán, que quiere decir motorisch, alltagspraktisch, kognitiv und sozial, o en español, la estimulación motora de actividades de la vida diaria, cognitiva y social. Estas 4 esferas están implicadas en el deterioro de nuestro cerebro y al estimularlas en una frecuencia y en una secuencia fija, todos los días ayuda a hacer más lento el progreso. Este parece poco, pero es mucho, sobre todo el tránsito entre la segunda y la tercera etapa. Hoy día no podemos evitar que llegue la tercera y última etapa, que es la postración, que es cuando esta persona ya no se puede valer por sí misma, ya no habla, ya no camina, ya no tiene control de esfínteres, es postrada en cama. Pero tenemos la oportunidad en la familia, si lo detectamos a tiempo, y ojo, no podemos hacer milagros, no podemos recuperar lo que ya se perdió, pues estamos invitando que realmente en familia detecten los primeros síntomas y hagan la intervención lo más temprano posible. Este modelo lleva más de 15 años, es publicado sus resultados y aquí no solamente lo adaptamos, lo tradujimos, e hicimos las adaptaciones también culturales, sino también lo comprobamos porque medimos cada 6 meses a través de pruebas cognitivas que realmente haya una ralentización del progreso. Si llegó el señor Luis Antonio, entonces a lo mejor en enero sacó 18 puntos como un ejemplo en la prueba, en junio 19, en diciembre 18. Se ha estado manteniendo en el mismo nivel, incluso logró un pequeño aumento en algún momento. Ese es muy, muy significativo porque nos da mayor calidad de vida. Claro, y otra parte, digo, cuando ya están decías, en cama, los cuidadores primarios, Regina, también es una labor, híjole, titánica, ¿no? Porque muchos de ellos, digo, te voy a platicar, Muchas, o muchas personas, o sea, me ha tocado escuchar casos, ¿no? De que son 10 hijos y que solamente 1, 2 o 3 son los que quieren hacer ese cargo del papá, de la mamá, pero particularmente esto sucede más con las mujeres, ¿no? Afecta un poco más a las mujeres y bueno, es una profesión, digo, llamémoslo así, el ser cuidador, pierdes tu vida social, ¿no? Porque te digas de lleno a cuidar al paciente, a la persona, no tienes vida. Incluso hay por ahí datos o cifras que pudieran llegar a suicidarse, ¿no? Por esta parte. sí, sí es muy, muy fuerte el papel y la responsabilidad de las cuidadoras. Y digo las cuidadoras a propósito porque lamentablemente
más del 80%, casi un 90%, está eh, allí a cargo las mujeres con los cuidados todavía. Y no hay mayor afectación hacia las mujeres, lo que pasa es otra vez la edad. Las mujeres tenemos mayor esperanza de vida, por eso hay más mujeres con demencia que hombres, pero no porque fuese por una afinidad al sexo, sino por el factor edad. Y justamente las cuidadoras pues pueden llegar al colapso, incluso pueden fallecer antes del propio paciente. Y eso lo queremos evitar, por eso invitamos a las personas que se acerquen al Centro Mexicano Alzheimer, porque estamos ofreciendo no solamente el acompañamiento profesional, sino también cursos de capacitación hacia las cuidadoras y los cuidadores. Y ojalá cada vez haya más cuidadores hombres que asuman esta tarea. Y también estamos acercándonos hacia las autoridades porque el cuidado no es una tarea privada. Hay que sacarla al ámbito público. Ahorita, afortunadamente, hay ya unas primeras discusiones acerca del Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo, todavía incluye el cuidado, sobre todo de primeras infancias, no necesariamente de personas mayores. Entonces, tenemos que seguir insistiendo. Ya vemos más personas mayores, que hay niños menores en el país y que esta tendencia va a seguir y que necesitamos, porque esta cifra de 2 millones hoy día, 2024, se va a duplicar para el 2050. Estamos esperando 4 millones de personas. Imagínense lo que implica 10, 15, 20 años de cuidados en la familia. ¿Cómo termina la familia? Y es de verdad una tarea muy, muy compleja y muy costosa, pero también de mucha carga social e individual de responsabilidades. Y de hecho, tuviste en este año 2024 un foro precisamente de las cuidadoras. Y bueno, participó gente de la Embajada de Alemania, vinieron expertos a hablar aquí de Alemania, de cómo se dio el proceso allá en Alemania de los cuidadores, que sería como una profesión, que si el pago, etcétera, etcétera, ¿no, Regina? Pues, Sí, ese es también un tema muy interesante, porque en esa discusión justo Jesús, sobre el Sistema Nacional de Cuidados, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿No? ¿Cómo vamos a financiar el cuidado de 4 millones de personas mayores únicamente con demencia, aparte de otros millones de personas con otro tipo de discapacidades y necesidades de cuidado? Y en Alemania, como decía, y esto fue lo que nos compartió esta experta, que era la presidenta de las empresarias de Alemania, de las empresarias mujeres, y ella teniendo varias empresas de cuidado, porque empezó el Estado, justamente el Estado de Bienestar alemán, en el 95 darse cuenta de este proceso tan acelerado de envejecimiento y empezaron a instrumentar lo que es el seguro de cuidado. Entonces, el seguro de cuidado cubre estas necesidades y permitió entonces la creación de muchas empresas que brindaran a diferentes niveles estos servicios. Eso quiere decir de que hay allá una clasificación por 5 niveles de necesidades de cuidado, del 1 al 5, siendo el 5 el de mayor necesidad de cuidado. Depende de eso, hay una tarifa y pues tanto los familiares que cuidan a estas personas en casa reciben estos recursos o las empresas que son contratadas por las familias para poder brindarlo, ya sea de manera ambulatoria o de manera en centros de día o de manera también ya en residencias. no, ese es el caso de Alemania. Y en México apenas como que empieza esto, ¿no, Regina? Apenas empieza la discusión, todavía no tenemos las opciones de financiamiento y pues tampoco se sabe de que hay este tipo de tratamiento, entonces acérquense al Centro Mexicano Alzheimer. Podemos estar llegando, no solamente lo hacemos de manera presencial, sino también de manera virtual. Desde principios del 2020, con la pandemia hasta la fecha, llevamos 20,000 sesiones en línea y hemos podido llegar también a los estados, porque si en la Ciudad de México somos pocas instituciones, en los estados todavía menos. Entonces es muy importante que también las familias que nos escuchen de los estados se acercan y podemos trabajar de manera virtual. Lo hacemos
De lunes a viernes en un turno matutino de 9 a 1 y vespertino de 3 a 7. Y además está muy céntrico ahí en la colonia que es Narvarte. En la Narvarte, en Pitágoras 545. Allí tenemos nuestro centro de día, donde igualmente atendemos de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Ahí es un lugar emblemático, bonito, se llega por Metrobús, por el metro, por camión, muy accesible, ¿no? Está cerca ahí Avenida Cuauhtémoc, Y el metro de Etiopía, exacto. Xola también, Ajá. y digo, ya caminando unas cuadritas, como 2, 3 del metro, a la izquierda si viene del norte a sur o al revés, y de ahí muy fácil de dar, es un lugar amplio, recién inauguraron estas oficinas, ¿no, Regina? Exacto, llevamos algunos meses y sí es un lugar de muy buena vibra, diría yo, y de mucha luz, porque justamente las personas mayores con o sin demencia, eso también es muy importante porque para el inicio de la pandemia abrimos a todas las personas mayores, porque todos estaban en casa, entonces necesitaban estas actividades estructuradas que ayudan muchísimo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud da 5 recomendaciones para reducir el riesgo de tener algún tipo de demencia. Y las primeras 3 también nos ayudan a prevenir otras enfermedades. A saber, mantenerse físicamente activo, el corazón sano y una alimentación balanceada que también nos ayudan a prevenir diabetes, hipertensión, colesterol alto, sobrepeso, obesidad, que también nos pueden llevar a problemas cerebrales y de por ejemplo. La cuarta recomendación es más específica, que dice desafiar diariamente al cerebro. Y la quinta, mantenerse socialmente activo, que no necesariamente era de estar en redes sociales, sino justamente que las personas mayores pues no pierdan el contacto, que sigan frecuentando a los amigos, vecinos, familiares y que mantengan la sociedad. Me parece, vamos a un corte y volvemos con Regina Altena platicando del Centro Mexicano Alzheimer. Vamos y volvemos. Hola, ¿qué tal? Soy Leticia Rodríguez, directora general de Global Position. Somos una agencia de relaciones públicas y el tema que les traemos para Pyme Empresario es precisamente qué son las relaciones públicas. Bueno, pues se trata de una herramienta de comunicación que ayuda a toda empresa de todos los tamaños, en este caso a las pymes, que puedan reforzar mucho su presencia en los medios de comunicación y a través de estos mismos logren un posicionamiento, credibilidad, confianza de los clientes que están buscando. Les ayuda a posicionar su marca, a vender sus servicios, a crear confianza en el usuario final, en los prospectos de cliente que están buscando, además de crearles una imagen 100% positiva hacia el mercado en general o hacia el público que estén buscando. La diferencia entre estas dos herramientas, digamos que está basada en la forma de comunicar al público lo que hacen las empresas o lo que están ofreciendo. Relaciones públicas brinda información, digamos, bajo el contexto de lo que es la empresa. Su perfil, cómo se crea, qué es lo que está ofreciendo al usuario, pero ya de una forma más detallada, explicándole cómo se va a beneficiar, en qué le va a ayudar, etcétera. La publicidad solamente está encargada de informar lo que hace, no cómo lo hace, sino lo que hace la empresa o bien lo que hace el producto que está ofertando, solamente de informar. Ninguna de las dos herramientas de marketing están obligadas a vender. Somos el puente que ayuda a que se haga la venta, porque la venta en sí todos deben estar conscientes que es cuando te entrego un producto y me pagas. Ahí es cuando ya se realiza la venta. Nosotros nos diferenciamos por la experiencia que tenemos ya, por la especialización. Llevamos 15 años en el mercado mexicano, impulsando empresas tanto mexicanas como transnacionales, extranjeras,
También otro de los puntos importantes es la personalización del servicio y el trato que le damos a nuestros clientes. No solamente son nuestros clientes, se convierten en nuestros amigos y no solamente vamos a vender la imagen de ejecutivos, sino de seres humanos que están comunicándole algo al mundo. Platicando en altruismo generativo con Regina Altena. Regina, por favor, quiero que nos des ya una conclusión. Sí se detecta a tiempo, digo, no hay cura, pero sí pueden ayudar a, vamos, detener el proceso. Y bueno, una alternativa es el Centro Mexicano de Alzheimer. Hacer más lento el progreso. No podemos detenerlo todavía, pero hacer más lento el progreso, sobre todo entre la etapa leve a moderado o moderado a grave, ¿no? Y yo quisiera, muchas gracias por el espacio, Jesús, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Yo quisiera que las personas pues se llevaran este mensaje. Los olvidos no son normales, nunca son normales, siempre son patológicos y requieren tratamiento. Y hay tratamiento para personas mayores, tanto de prevención como de atención, con resultados comprobados. Y además, lo último que se pierde es el afecto. Puede ser que la persona no sepa que eres la hija, la hermana, la esposa, pero sabe perfectamente si la quieres o no. Entonces, lo que hacemos también en Centro Mexicano Alzheimer todos los días es mucha apapachoterapia. Entonces, les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Hay que tener mucho amor y si no alcanza, pues hay que aumentar la dosis. Muchas gracias, Regina. Han aparecido durante el programa los datos. Quienes quieran o tienen un familiar, pues pueden contactar a Regina. Se van a sentir muy felices, muy complacidos de que les llegue la ayuda. Y ahora sí me acompaña, Regina, a escuchar las noticias altruistas de Somos Hermanos con Jessica Iniestra, nuestra reportera altruista. Hola, muy buenos días. Los saluda Jessica Iniestra y el día de hoy les estaré dando las noticias altruistas de la semana. Para comenzar, me gustaría mencionar que Salud Digna AC acaba de lanzar su nueva campaña, Pon el Pecho, en la cual habla acerca de la prevención y la detección oportuna de cáncer de mama. Esto es muy importante porque tan solo en este año, en el 2023 realizaron 619,300 mastografías. Y tan solo en el mes de octubre, o sea, el mes rosa, realizaron 118,000 mastografías. Esto ha aumentado exponencialmente el alcance que ha tenido la fundación, principalmente porque en 2015, cuando comenzó, realizaron 192,000 en toda la República. Es decir, ha aumentado un 300% su alcance. Salud Digna les invita a ustedes a que realicen estas mastografías, ya que va a estar realizando mastografías totalmente gratis a partir del 18 de octubre de este mes, y a partir del 1 de octubre también van a estar dando precios bastante especiales, ya que van a dar en 245 pesos mexicanos las mastografías de mujeres. Entonces les invitamos a que se puedan registrar en la plataforma, ya que también les hacen un descuento especial a quienes se registren en la plataforma y paguen directamente ahí. Entonces, ya saben, se pueden realizar estos estudios, ya que es muy importante que se realicen no solamente la mastografía, sino un ultrasonido mamario. También siguiendo con este tema del Octubre Rosa, la Fundación FUCAM está trabajando de manera colaborativa con la empresa PASE, ya que ellos realizaron un tag rosado, en el cual es una colaboración especial en la cual las personas van a poder adquirir este tag rosado en la tienda rosa de FUCAM, o también si piden, por ejemplo, su RappiCard, les va a llegar a su domicilio este tag rosado, que es una edición especial. Y es importante porque estas ganancias que ellos reciban con este tag rosado, esas ganancias se irán una parte para FUCAM, y también van a estar realizando 70 mastografías en la Plaza Carso para todas las personas que pertenezcan a la empresa PASE. Entonces esto también es muy importante, que vayan y se realicen estas mastografías, sobre todo que estamos en el mes de la detección del cáncer de mama. Y posterior a ello también tenemos que el pasado domingo, en marco del Septiembre Dorado,
se llevó a cabo la creación del listón dorado humano más grande del mundo, en la que participaron más de 13 organizaciones de la sociedad civil más importantes de México, como Aquí Nadie Se Rinde Ya, Banquito de Papitas AC, Antes de que te rindas, Vidematch México, y esto fue muy interesante porque se dieron cita más de 1,000 personas, y esto es con el objetivo de que la gente haga conciencia de que el cáncer se ha posicionado como una de las razones principales de muerte tanto en niños como en adolescentes. Y para finalizar, me gustaría mencionar también que se llevó a cabo el domingo, de igual manera, la pasarela inclusiva. Esta fue una producción encargada de Verónica Pineda, en donde participaron la institución Amor Infinito por la Vida y la Casa de Ucrania. Amor Infinito por la Vida trabaja principalmente con personas que tienen algún tipo de discapacidad, y estas personas modelan ya sea ropa, por ejemplo, de Oaxaca, resaltando como la belleza que tiene México y lo cultural que nosotros tenemos. Y esta fue una colaboración con la Casa de Ucrania, donde ellos también desfilaron la ropa de Ucrania. Y más que nada habla acerca de cómo nosotros tenemos más cosas en común, a pesar de que geográficamente no estamos relacionados. También fue algo muy especial porque hicieron conciencia acerca de la situación que está enfrentando Ucrania en este momento con el conflicto bélico existente entre Rusia y Ucrania, que ha ocasionado que las personas adquieran algún tipo de discapacidad. Y pues nada, esto fue básicamente las noticias altruistas de la semana. Yo me despido y sigan viendo Altruismo Generativo. Muchísimas gracias, Jessica, por tu aportación como siempre. Todas estas noticias las encuentran en www.somoshermanos.mx, y ahora llegó el tiempo de despedirnos. Muchas gracias a Regina, a Jessica, y recuerden, pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.